Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Mire, vaya hilando perfectamente bien los pensamientos y las ideas. Y le dijo Saúl: muchacho, dice, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Fíjense algo muy interesante. Para ese momento, hermanos, David, hermanos, David era alguien a lo mejor que desconocido para Saúl, desconocido para Abner, el general del ejército de Saúl. Fíjense en 18:1. Bueno, allí dice, ahí en el verso 58, ¿verdad? Él hace la pregunta: ¿de quién eres hijo? ¿Verdad? ¿De quién eres hijo? Ahora en el versículo 58, ¿verdad? Ahí dice: y le dijo Saúl, ¿cómo se expresó de él? Muchachito, ¿verdad? Hey, compa. Como dicen los chavos ahora, ¿verdad? ¡Ey, vato! ¿Sí? ¿Ahora otra frase? ¿Verdad? Y saben, hermanos, para estas alturas, David, hermanos, para Saúl y Abner, ¿quién era David? ¿Saben? David era un donadie, un muchacho, ¿verdad? Pero fíjense, traía la evidencia. ¿Qué traía en su mano, hermanos? La cabeza de Goliat, ¿verdad? David traía la cabeza de Goliat. Hermanos, traía la prueba de ser alguien. Y Saúl se refiere a él como un simple. ¿Se fijan? Y saben, hermanos, el rey Saúl tendría por los próximos años, ¿verdad? Por lo menos por los próximos años, Saúl tendría un reino seguro. Y Saúl no podía reconocer, hermanos, todo lo que David había hecho en ese momento. Y se refiere a él como un simple muchacho, ¿verdad? Muchacho, hijo de quién sabe, ¿verdad? Un tal Isaí, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, para entender, acaba de pasar el mundial, ¿verdad? Acaba de pasar el mundial, pero ¿cuándo fue el mundial anterior? A ver, los aficionados. ¿Cuándo fue el mundial anterior, hermanos? En el 2010, ¿en dónde fue? En Sudáfrica, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos conocen más o menos el panorama de lo que fue jugando México contra Sudáfrica? Habían jugado todo el partido, pero en el último momento, en el último minuto del partido, ¿verdad? Un desconocido, alguien que no... ¿Ya lo ubican? ¿Quién era? Ahí agarró popularidad Cuauhtémoc Blanco, ¿no es cierto? No sé si estoy mal, ¿verdad? Pero Cuauhtémoc Blanco guardó tanta popularidad, ¿verdad? Porque en el último minuto del partido metieron un gol. Muchos hasta querían postularlo para presidente de la República. ¿Sí? Un héroe nacional, ¿no? Bueno, ya conocemos a Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Aquí está David, hermanos. Un muchacho, ¿verdad? Alguien que no tenía importancia, ¿verdad? Y luego, ¿qué le dicen a David, ¿verdad? Te habla el rey, ¿verdad? ¡Ey, vato! Te habla el rey. Y saben, hermanos, Saúl miró a David con desprecio. Saúl miró a David con desprecio. Y hermanos, él traía una prueba, hermanos,
de la gracia de Dios usando a un muchacho, a un desconocido, ¿verdad? A un pastor de ovejas, ¿verdad? En el capítulo anterior, capítulo 17, ¿verdad? David ya había tenido una plática, ¿verdad? Una plática y no una simple plática, ¿verdad? Con Saúl. Habían hablado acerca de las estrategias para vencer en la guerra, ¿verdad? En esa plática David, ¿verdad? Se había probado, ¿verdad? El traje, ¿recuerdan? El traje de soldado, de militar, ¿verdad? Para que fuera a pelear la batalla con Saúl, con el gigante Goliat, ¿recuerdan? ¿Y qué hizo David? Aventó todo, ¿verdad? Y dijo, no, esto no es para mí, ¿verdad? Y saben, hermanos, en ese momento, hermanos, estaba puesto en juego, ¿verdad? La libertad o la esclavitud de Israel. Y ahora resulta, hermanos, ahí en el capítulo 17, 38 y 39, y ahora resulta que Saúl no sabía quién era David. De todo ese ejército, hermanos, que hubo, solamente uno que estuviera dispuesto para enfrentar al gigante Goliat. Todos habían oído. A Saúl no le importó, hermanos, la identidad de David, perdón. Tampoco a Abner, ¿verdad? Y hermanos, para algunos David era un simple intruso, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Era un simple que había llegado allí, ¿verdad? Para ver qué estaba sucediendo. Un chaval, ¿verdad? Un muchacho. Pero Jonatán quiso, hermanos, que de una manera intencional David quedara unido a él. ¿Por qué? Porque lo miró con otros ojos distintos, hermanos. Ojos distintos. La gente decía, ¿verdad? Los demás allá alrededor, estando en la guerra, cuando nadie se había atrevido, hermanos, a enfrentar al gigante, ¿qué decían de David? Aquí anda un bocón que dice que se va a enfrentar con el gigante. Y saben, hermanos, hasta su propio hermano, capítulo 17, versículo 28, ¿verdad? ¿Qué le dice su hermano? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué vienes a hacer aquí? Eres un morboso, vienes a ver correr sangre. ¿Por qué no te quedaste cuidando las ovejas de nuestro padre? ¿Recuerdan? Ahí estaba su hermano, aún su hermano, ¿verdad? Desconfiando de él. Y hermanos, Jonatán vio otra cosa en David. Tiene los pies bien puestos sobre la tierra, sabe prepararse. Jonatán podía ver en David que era un hombre diligente, y seguramente, hermanos, cuando David iba a enfrentarse al gigante Goliat, ¿verdad? Goliat, ¿qué le dice? ¿Vienes a mí con qué? Palos y piedras, y vienes a apedrearme como un perro. Y seguramente los demás que lo habían acusado, es cierto, es verdad, viene. Pero Jonatán no, hermanos. Jonatán no. Cuando David grita, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, seguramente Jonatán estaba orando diciendo, amén, aleluya, así tiene que ser. Y saben, hermanos, ahí está David. Jonatán había determinado, hermanos, amar a David como a sí mismo. Ya lo leíamos ahorita, ¿no? Y que su alma quedó unida a él. Mientras otros, ¿verdad?, veían a David con ojos superficiales, él lo pudo ver con objetividad, ¿verdad? Dios le había levantado para bendecir al pueblo de Dios, hermanos. Jonatán decidió, yo quiero estar unido a él. Yo quiero estar unido a él. Dios lo había levantado, hermanos, para hacer una bendición a su pueblo, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios lo ha levantado a usted para ser bendición a su iglesia.
iglesia. Amén. Dios levanta, hermanos, si nos ha levantado por algo. No es una simple casualidad, no es una simple teoría, hermano. Dios lo levantó a usted para que usted sea bendición a su iglesia y sea bendición a su ciudad. Jonatán decidió, hermanos, dice: yo quiero estar unido a David. Se sintió seguro, hermanos, en la unidad con David. Jonatán fortaleció la fe de David, ¿verdad? Así es que, hermanos, ¿quién está? Déjenme hacer un ejercicio esta mañana. ¿Quién está sentado a su lado? Bueno, usted podrá decir: mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia. Eso, a veces hay más pleitos allí, ¿verdad? No se crea. Pero hermanos entre hermanos, ahora, ¿puede ver al que está delante suyo? ¿Puede ver al que está detrás de usted? Le doy permiso que se dé una vuelta y ¿ya vio al que está detrás de usted? Ahora, déjeme preguntarle, ¿ya conoce su nombre? Es increíble, hermanos, que a veces como congregación tenemos meses. Hay gente que tiene meses aquí. ¿Y cómo lo describimos? El chaparrito, güerito, prietito, feo no, ¿verdad? ¿Ya? Fíjense, se da cuenta, hermanos, cómo pasa el tiempo, no sabemos su nombre. Y ¿saben qué, hermanos? Somos una congregación pequeña donde se supone que debemos identificarnos, ¿no es cierto? Algo muy importante, hermanos, como el cuerpo de Cristo debemos de tener esa mirada, hermanos, esa mirada de tal forma que haya esa unidad, ese compromiso de unidad con esa nueva vida que llega a esta familia de Cristo, hermanos. ¿Sí me entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, hermano, fíjese, Jonatán había decidido, ¿verdad?, fortalecer la fe de David. Qué importante, hermanos, es que decidamos fortalecer la fe de mi hermano, que podamos decidir fortalecer la fe de mi hermano que está atrás. Es que no lo conozco. Bueno, si no lo conoce, hable con esa, dúdele, pregúntele su nombre y dígale que va a orar por él. Que va a orar por él, hermanos. ¿Sí? ¿Saben, hermanos? Qué importante, hermanos, es eso. Entonces, hermanos, miren, bueno, ¿qué vemos, hermanos? ¿Qué vemos en nuestros hermanos? ¿Qué vemos en el hermano que está enseguida? ¿Qué vemos con nuestro hermano que está atrás, el que está enfrente? ¿Qué vemos en ellos? ¿Es un desconocido? ¿Es un intruso? ¿Es un donadie? Si miramos, hermanos, con ojos como Jonatán vio a David, en cada uno de los que están alrededor nuestro, hermanos, tendríamos una situación muy diferente. Yo sé que hay cosas buenas, pero hay cosas mayores que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Hay cosas mayores que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Ahora, tomaríamos, hermanos, la decisión más importante, una de las razones importantes, por la unidad. Por la unidad. Se podría escribir, ¿verdad? El alma de ese cristiano o de esa cristiana quedó ligada, ¿verdad?, a ese cristiano o a esa cristiana o a ese hermano o a esa hermana, ¿verdad? Y hermanos, qué interesante, se podría decir, quedó el varón, ¿verdad?, su alma unida, ¿verdad?, al varón, la mujer con esa mujer, ese matrimonio, esa pareja con esa pareja, ese joven con ese joven, esos niños con esos niños. ¿Sí entienden lo que le estoy diciendo, no? Y saben, hermanos, cuán importante, hermanos. Entonces, yo le pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo pasará para que nosotros integremos a un nuevo a nuestra congregación?
¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Sabe? Todo tiene que ver, hermanos, con qué ojos miramos a los nuevos que llegan a nuestra congregación. Jonatán decidió, hermanos, mirar con ojos de unidad a David, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que su alma quedó unido a él. Unidos hasta el alma, hermanos, es el tema del mensaje. Unidos hasta el alma. Realmente, hermanos, ¿cómo necesitamos en nuestro tiempo? ¿Sabe por qué? Vivimos en una sociedad tremenda, hermanos. Pero vamos a continuar, ¿no? Versículos 2 y 3 del capítulo 18. Dice la palabra de Dios: y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Lazos de integridad, hermanos, que logran unidad. Lazos de integridad que logran unidad. Miren, aquí pasa algo interesante, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que David fue llevado ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde fue llevado David? ¿Sí? ¿A dónde fue llevado David, hermanos? Al palacio del rey, ¿no es cierto? Dice que fue llevado al palacio del rey. ¿Estamos? Sí, estamos, hermanos, sí. Muy bien. Y quiero que me respondan para saber que están despiertos, ¿sí? Ok. Entonces, hermanos, ¿verdad? Dice que fue llevado al palacio del rey. Pero ya estando en el palacio del rey, ¿verdad? El rey le hace jefe de 1000 hombres de guerra, ¿verdad? Si ubicamos las cosas, cómo se estaban dando. Ahora, miren, vamos a suponer, ¿verdad? Ustedes conocen a Carlos y a Dalí. ¿Conocen sus hijos? ¿Sí? ¿Cómo se llaman? A ver. No, sus hijos. Dariana y Uziel. Bueno, creo que sí los conocen, ¿verdad? Ahora, conocemos a Carlos. Vamos a suponer que Peña Nieto le dice a Carlos: ¿sabes qué? A partir de ahora te me vas a vivir a Los Pinos, ¿no? ¿Qué diría usted? Ah, qué suertudo, ¿verdad? Qué suertudo ese chaparrito. ¿Quién lo viera? No es cierto. Pero luego, hermanos, estando allá, ¿verdad? Allí le dice: ¿sabes qué, Carlos? Tienes que hacerte cargo de este pelotón de 1000 soldados. ¿Saben, hermanos, cuál era la intención de Saúl de poner a David a cargo de 1000 hombres de guerra? Que lo hicieran pedazos. Que lo mataran, que lo hicieran barbacoa, dicen por ahí, ¿no? Cuánto amor, ¿no? El de Saúl se lo llevó a vivir a su casa, y se lo llevó a vivir a su casa para asegurarse de que muriera. Fíjense, no solamente eso pasó, sino que ya puesto allí, lo había puesto de jefe de 1000, ¿verdad? Luego también, ¿verdad? Más adelante lo puso al frente de la batalla, ¿verdad? Sabemos que la intención era matarlo, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Saúl? Que David no llegara a ser rey, ¿verdad? Que Saúl no llegara a ser rey. Ahí cuando uno lee, pero es muy interesante, hermanos, a pesar de todo lo que Saúl estaba haciendo en contra de David, en 1 Samuel capítulo 18, los versículos 12 al 29, leemos por lo menos 4 veces, no recuerdo exactamente, pero 4 veces sí recuerdo, que dice la palabra de Dios: pero Dios estaba con David. Pero Dios estaba con David. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿qué sucede cuando Dios está con usted? Si Dios está con usted, ¿quién contra usted, verdad?
¿Quién? No importa, hermanos, así sea Peña Nieto en contra suya, Dios a favor suyo, somos mayoría. ¿No, hermanos? Cuando Dios, hermanos, está en control, cuando Dios está a nuestro favor. Después Saúl, hermano, le dice, Saúl no se quedó conforme con eso, ¿no? Saúl le dice a David, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar a mi hija por esposa. Pero ¿saben una cosa? En realidad, Saúl ya se la debía, ¿no? Por eso les dije que leyeran los capítulos 16, 17 y 18. ¿Por qué ya se la debía? Ya se la había prometido. Y él había hecho una promesa que el que venciera al gigante Goliat, ¿verdad? Iba a ser la esposa de su hija, lo iba a eximir, ¿verdad? De impuestos, etcétera, etcétera. Usted leyó la historia. Y si no, a ver si para el próximo domingo sí la lee, ¿eh? Bueno, entonces ahí está. Ya le había prometido a su hija, ¿verdad? Y ¿saben, hermanos? ¿No creen qué pasó? Se la dio a otro. Miren nomás qué tramposo, ¿no? Saúl. Pero luego, bueno, sale Saúl y le dice, bueno, mira, David, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. Tengo otra hija, ¿verdad? Y está muy enamorado de ti, muy enamorada de ti, ¿verdad? Entonces, te voy a dar a esa hija. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Oye, pero ¿sabes qué, rey? No tengo dote para pagarte. No te preocupes, no te apures por la dote, ¿verdad? Solamente ve y tráeme. A ver, sí. Solamente ve y tráeme, dice, 100 prepucios de los filisteos. Nada más. ¿Verdad? ¿Qué dijeron los filisteos? Sí, cómo no, yo coopero. Pero, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo David? Y va y le dice, ¿verdad? A su ejército, y dice, ¿saben qué? Miren, el rey me ha pedido que traiga, no te preocupes, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellos? No solamente le trajeron 100, le trajeron 200. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Dios estaba con David. Fíjense, hermanos, por supuesto, las cosas se complicaron, ¿verdad? Con David, las cosas en la casa de Saúl, ¿verdad? Lejos de mejorar. Sabemos que en la casa de Saúl, por lo menos en 2 ocasiones, Saúl intentó atravesarlo con su lanza, ¿verdad? Intentó atravesarlo con su lanza. Habrá hermanos a veces que los quieren atravesar. No es que solamente le quería decir cuánta puntería tengo. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, algo estaba pasando. Entonces, cuando se volvió incómodo, ¿verdad? Para David, en medio del peligro de muerte, ¿verdad? Que se presentaba estar ahí en la casa de Saúl, en la casa, no en la casa blanca, en los pinos, ¿no? Jonatán buscó a David, ¿verdad? Para hacer un pacto con él. Le dijo, dice, allí Jonatán le dice, ¿verdad? Y hace un pacto con él, ¿verdad? Y se dice mutuamente, ¿sabes qué? Nos vamos a cuidar las espaldas. Mutuamente, ¿verdad? Y un día Saúl, ¿verdad? Junto a los soldados entró con ellos Jonatán y le dice Saúl, ¿verdad? A todos los soldados, ahora sí, dice, vamos a matar a David. ¿Qué hizo Saúl? ¿Qué hizo, Jonatán? Le avisó. Inmediatamente fue y le avisó, ¿verdad? Fue y le avisó a David, hermano, dice, escóndete, mi padre ha decidido matarte y voy a hablar con él, ¿verdad? Para ver si lo hago recapacitar. Y saben, hermano, ciertamente Saúl recapacitó y salió David, ¿verdad? Por las amenazas, pero aún así las amenazas siguieron. Y David, hermano, David determinó que tenía que huir. Pero saben, hermanos,
en ese cuadro y en esa situación, ¿verdad? Cuando David había huido, cuando huyó, Jonatán decidió cuidarle las espaldas. Saúl, hermano, enojado, le dice a Jonatán, ¿verdad? Mientras David viva, tú no podrás ser rey. Y Jonatán le responde a Saúl y le dice: ¿y para qué quiero ser rey si Dios ya escogió a David como rey? Y mientras David huía, hermano, se escondió en una cueva, mal comido, maloliente. Un día, hermano, se lo encontró, ¿verdad, Jonatán? Y le dice: sigue adelante. ¿Por qué? Porque le seguía cuidando las espaldas, ¿verdad? Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Mi padre lo sabe y yo también lo sé. Dice: cuando seas rey, yo quiero ser tu primer súbdito. Y hermanos, vino al palacio. Estar ahí en el palacio, vivir en el palacio no era una garantía de seguridad para David. Pero la fidelidad de Jonatán, hermano, fue la garantía de seguridad que David necesitaba. Qué hermoso, hermanos, que nos reunimos para adorar y nos sentamos juntos en la misma banca para escuchar la palabra de Dios. Pero no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Nuestra unidad no se sustenta, hermanos, en el templo, en el lugar donde nos reunimos, sino en la fidelidad, en la integridad de las relaciones que practicamos. Debemos, hermanos, debemos tener un enorme deseo en nuestra congregación, un anhelo, hermanos, por la reproducción de Davides. Pero para tener Davides se requieren también Jonatanes íntegros, ¿verdad? En esa actitud de unidad, es decir, que no seamos desleales, que no hablemos mal del hermano. Antes de hablar tenemos que orar por él. Que anda mal, que se equivocó, bueno, pues bendígalo en oración. Necesitamos, hermanos, cuidar las espaldas a nuestros hermanos, a nuestro hermano. Y reunirnos, hermanos, para cantar no es todo lo que se requiere para experimentar unidad. Estar unidos hasta el alma se requiere, hermanos, de lazos de integridad, de lealtad a Dios, de lealtad a su palabra, de lealtad a su iglesia, de lealtad al liderazgo, hermanos, y de lealtad a nuestra familia espiritual. Hermanos, ¿qué sería más fácil? Que un pastor corriera por todos lados para cuidarle las espaldas a su congregación, o que cada hermano, cada miembro de la iglesia le cuidara las espaldas a su hermano. ¿Qué es más fácil? ¿Saben a qué me refiero, hermanos? ¿Sabe de qué estoy hablando? Hermanos, nuestro pacto con Dios debe de ser de estar unidos hasta el alma. Debemos mirar como Jonatán lo hacía, con amor, con gracia, y tengamos lazos sólidos de integridad que van a determinar la unidad. ¿Y sabe lo que estoy hablando, hermano? ¿Se ubica lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Sí? Gracias, hermano. Entonces, hermanos, número 3, ya vimos, hermanos, que se necesita una mirada que logra la unidad, lazos de integridad que logran la unidad, pero también se requiere, hermanos, una entrega que fortalece la unidad. Entrega que fortalece la unidad. Versículo 4, hermanos. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Si lo parafraseáramos de esta manera, y Jonatán terminó vistiendo a David de príncipe. ¿Sí? ¿Sí lo ubican, hermanos? ¿Sí lo ubican?
¿De qué venía vestido David, hermanos? ¿Ah? ¿De qué venía vestido? De chivero, ¿no es cierto? ¿Cómo se visten los chiveros, ¿no? Seguramente traía su saco, ¿verdad? Para cargar las piedras y su onda, ¿verdad? Y no precisamente ódice. ¿Qué más? Y allí viene, ¿verdad? Ahora, antes, hermanos, antes de que la congregación se adelantara y le dijera, oye, ¿sabes qué? Aquí solamente vestimos Hollister. ¿No? ¿Cuáles son las otras marcas? A ver, ayúdenme, hermanos. No se hagan si son bien populares con las marcas, ¿verdad? ¿Cuál es la otra marca? ¿Cuál es la que le hace competencia a Hollister? Aeropostal. ¿Ya ven que sí saben? Yo no me acordaba. Bueno, pero ahí está David, ¿verdad? Y saben, hermanos, y antes que alguien le dijera, oye, aquí no nos vestimos así, ¿verdad? Antes de que alguien le dijera que andaba mal vestido, Jonatán le dice, pruébate mi manto. Oye, si te queda, pruébate mi túnica. Ah, mira, qué bien te ves. Mira, también toma mi talabarte. Espera, también necesitas arco y espada. Y sabes una cosa, te ves como lo que eres, el ungido del Señor. Más adelante, hermanos, vemos que gente atacó a David, ¿verdad? Que quiso despojarlo. Pero no fue tanto su dolor porque sabía que contaba con alguien que lo había vestido de príncipe. Y saben una cosa, hermanos, esta palabra sacudió tremendamente mi corazón. Me hizo recordar mis años cuando recién llegué al ministerio a esta iglesia. Hubo una familia que me vistió de príncipe, aunque no lo era. ¿Saben si han pasado los años? Es por esa gracia de Dios. Aleluya. Qué hermoso, hermanos, cuando podemos vestir a otros, ¿verdad? ¿Saben? ¿Qué hace el mundo, hermanos? ¿Qué hace el mundo, hermanos, con nosotros? El mundo, no es cierto, hermanos, que hiere, acusa, despoja, insulta, señala, traiciona. Sí se ubica, hermanos, en eso. Entonces, hermanos, qué importante sería, ¿verdad?, contar con un Jonatán, ¿verdad?, o con Jonatanes, ¿verdad?, que nos hagan olvidar lo amargo, ¿verdad?, con la dulzura de su compañía. ¿No es cierto? ¿Verdad? Que no es en realidad, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, ¿verdad? Que se despojó de su gloria y nos vistió con ella. ¿No es cierto? ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces, si el Señor se despojó de su gloria y nos vistió con ella, ¿qué debiéramos nosotros hacer con nuestros hermanos que están a nuestro lado? ¿Me estoy comunicando, hermanos? Hermanos, qué importante, hermanos, ¿qué debiéramos hacer nosotros mismos, verdad, con nuestros invitados? Con la gente que llega por primera vez a esta congregación y entra por esas puertas. Vestirlos, hermanos. Cada persona que llega a nuestra congregación viene del mundo donde lo han despojado, donde hieren, donde acusan, donde traicionan. De allá vinimos usted y yo alguna vez y fuimos, hermanos, invitados a vivir a la familia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios puso, hermanos, Jonatanes y muchos Jonatanes frente a nosotros para que nos vistieran de príncipes. Hermanos, cuando llegamos
andamos con vestiduras de mendigos. Y saben, hermanos, estamos aquí para reflejar y repetir, hermanos, el comportamiento de que un día alguien nos vistió, ¿verdad? El Señor Jesucristo, de azotado, de herido, de Dios, de abatido. ¿Para qué, hermanos? Para que por su llaga nosotros fuéramos curados. Para que por Él nosotros fuéramos restaurados. Jonatán, hermanos, se despojó de sus vestiduras reales para vestir a David. ¿De qué estamos nosotros dispuestos, hermanos, a despojarnos para lograr la unidad como Jonatán y David? Unidos hasta el alma. Unidos hasta el alma. Se supone que todos los cristianos, hermanos, se supone, ¿verdad?, que expresamos estar unidos a Jesús, ¿no es cierto? Se supone que expresamos estar unidos a Jesús. O si no es así, sería ilógico, hermanos, expresar eso y no vivir unidos al cuerpo que es su iglesia. De acuerdo con lo que hemos aprendido, para estar unidos, hermanos, hasta el alma, hace falta Jonatanes que estén dispuestos a formar Davides. Dios nos desafía, hermanos, a todos nosotros a ser Jonatanes. ¿Qué tal si, hermanos, si qué pasaría, hermanos, si nuestra congregación fuéramos Davides o fuéramos Jonatanes? ¿Qué sucedería, hermanos? ¿Qué pasaría? En muchos de los personajes de la Biblia, hermanos, cada uno tenía un Jonatán. Pablo tenía a Bernabé. Pablo fue el Jonatán de Timoteo, de Tito, de Filimón. Y así, hermanos, encontramos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Y sabe, hermano, yo puedo ver en esta congregación Moiséses, Joséses, Déboras, Marías, Rahab, Ruth, que podemos hacer, hermanos, cosas grandes para el Señor. Hay un potencial enorme. Amén. Aleluya. Pero todos, hermanos, escúcheme bien esto y con esto termino. Todos somos el Jonatán de alguien o somos el David de alguien. Amén. ¿Sí me entendió lo que le dije? Amén. Todos somos el David de alguien o todos somos el Jonatán de alguien. ¿Quiere ponerse de tiempo?